La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto de este lunes 12 de agosto lo vamos a compartir con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Ignasi Guardans. Hola, Ignasi. ¿Qué tal? Buenos días. Y en un momento saludamos también a Ruth Ferrero, a quien vamos a saludar para empezar este tiempo de análisis. Es nuestro corresponsal en París, Francia, Vicens Batalla. Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Amanece París de manera muy diferente a estos últimos días, el primer día sin juegos. Estamos en el día después, que es toda la incógnita, sinceramente, pero antes de nada, porque no es habitual, tengo que decir que durante estos 15 días hemos visto a los franceses más contentos que nunca, más que contentos, eufóricos. Oye, pues es noticia, Vicens, porque los Juegos Olímpicos, más allá de... Luego ahora hablaremos de eso, la proyección internacional y la lectura política que evidentemente tienen, son sobre todo un engorro para los ciudadanos que vivan allí, en las zonas donde había grandes acontecimientos deportivos. Tú nos lo fuiste contando, sobre todo en los días previos, por las medidas de seguridad, por las instalaciones en sí. Dices que en general el francés hoy está contento. Sí, el francés está contento no solo porque sean quintos en el medallero, con 64 metales y 16 de oro, el primer país europeo en esta clasificación, sin Rusia, evidentemente, ni Bielorrusia, sino porque les ha salido bien. Es decir, ha habido buena organización, con los problemas normales que pueda haber, pero sin problemas mayores, buena imagen exterior, no ha habido incidentes graves de seguridad, aparte del sabotaje en las líneas de alta velocidad que está por resolver justo el día que empezaban los Juegos, y han dado una imagen que ellos mismos están contentos de la imagen que han dado al exterior a nivel individual cada uno, ¿no? La Oficina de Turismo de París acaba de publicar esta mañana cifras de que es verdad que más o menos son los mismos visitantes que habían el año pasado durante estas fechas en París, es decir, pero los que han venido con billete o incluso sin billete para vivir esta fiesta son más o menos los mismos, son 11,2 millones de visitantes, y con los Juegos Paralímpicos, que van a ser de 25 de agosto al 8 de septiembre, van a ser un total de 15 millones. Han vendido 9,5 millones de billetes, que es también casi un récord a nivel de Juegos Olímpicos. Es decir, a este nivel, los Juegos han sido un éxito, con la clausura ayer noche en el Stade de France de la ceremonia de clausura, y pasando ya el testigo a Los Ángeles en 2028. Lo que pasa es que Luego ahora está el claro, aterrizaje, Vicens, porque claro, esto ha sido un paréntesis, si quieres, la tregua olímpica de la que tantas veces ha hablado Macron, pero bueno, la situación política está, es verdad, con toda esta pátina internacional, pero tal como estaba, y de entrada hay una dimisión pendiente del primer ministro, nada menos. Sí, es decir, ahora estamos en la realidad, el día después, hay un gobierno en funciones, que además aquí en Francia esto no es habitual, y esto ha sido un paréntesis, porque estamos igual que estábamos el 25 de julio, estamos con un gobierno que no es el que tiene que gobernar después de las elecciones anticipadas, y Macron, de momento, lo que hace es intentar capitalizar. Hoy da una entrevista el diario deportivo L'Équipe, diciendo que durante estos Juegos los franceses han dado un mensaje que los políticos tienen que trabajar conjuntamente. El problema es que, digamos, cómo lo van a hacer, es decir, no son los franceses los que tienen que decidir, es la nueva Asamblea Nacional, y es Macron que es el que tiene que nombrar este nuevo primer o primera ministra. Hoy va a hacer una locución también en el Elíseo con representantes de los diferentes equipos que han participado en los Juegos, y incluso se ha reservado el 14 de septiembre un desfile de atletas en los Campos Elíseos. La pregunta es, de aquí al 14 de septiembre, con los Juegos Paralímpicos entre medio, ¿tendremos nuevo gobierno o digamos que seguirá habiendo el problema entre una izquierda que tardó demasiado en escoger un nombre de consenso, Lucie Castells, no demasiado conocida, que era justo en la vigilia de los Juegos, y un Macron que quiere gobernar con la derecha, y surgen nombres, pero estos nombres, es decir, tampoco crean consenso ni en su propio equipo, los propios macronistas diputados, porque hay gente con sensibilidad más de derechas y otros con sensibilidad más de izquierdas. Es decir, algunos nos vamos de vacaciones. La pregunta es saber si después, de aquí a principios de septiembre, habrá un nuevo ejecutivo, y si este ejecutivo será un ejecutivo de izquierdas
con algunos macronistas o será un ejecutivo de los macronistas con la derecha. Está por ver. Oye, Vicens, y Macron no lo hemos llegado a ver bañándose en las aguas del Sena como prometió, ¿verdad? En un briefing del Elíseo, cuando se le preguntó esto, porque lo han hecho incluso su ministra de Deportes, ¿no? Claro. Y la alcaldesa de París también vimos. La alcaldesa de París, sí, con Tony Estanguet, que ahora en la radio pública estaba diciendo que todavía no acaba de digerir todo lo que ha pasado, pero considera que ha sido mejor de lo que él podía prever y tal. Lo que nos dijeron desde el Elíseo es de que él no había puesto fecha. Amigo. Que igual es dentro de 10 años. No dijo que sería ni antes ni después. De momento, si tiene que ser, va a ser después. El Sena va a ser, en principio oficialmente, va a ser río después de 100 años para volverse a bañar en algunos puntos concretos, no en todo, no en todo la travesía de París, a partir de 2025. Ha habido problemas con atletas, con triatletas que han enfermado por la bacteria que se llama E. coli. Esto pasa en todos los triatlones, es decir, no es una cosa exclusiva del Sena, no se ha invertido mucho en el Sena, es una de las herencias que se habla mucho, de que los Juegos sean algo que sirvan para la población después de que se terminen y tal, y bueno, esta pregunta se le va a seguir haciendo a Macron. Le va a perseguir hasta que se bañe, desde luego, sí. Tiene tiempo de aquí a 2027 como presidente. Bueno. Vicens Batalla, compañero corresponsal en París y además compañero que ha participado en el despliegue de que, mira, aprovecho para felicitar a los compañeros de deportes que han hecho un trabajo sin parar desde el día de la inauguración, un trabajo extraordinario que nos ha acercado no solo la retransmisión, sino también las emociones de lo que se vivía allí en París. Vicens, descansa, que te lo has ganado. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y agradezco también a todo el equipo de deportes que me hayan dado esta oportunidad. Te lo has pasado bien, ¿eh? Lo he vivido es diferente, ¿no? Es diferente de la información que hacemos diariamente a nivel político y además es que para mí ha sido una forma de descubrir una nueva forma también de trabajar a nivel deportivo. La radio en estado puro. Vicens, gracias. Gracias a vosotros. Pues hablando de deportes, con Antonio Sampedro, cuéntame el balance que hace la delegación española, porque es verdad que había una gran expectativa. Fue precisamente el equipo donde hoy dará esa entrevista a Macron, quien dijo que España puede llegar a los 32 medallas, y hoy decía esta mañana en el resumen de prensa que me llamaba la atención que comparten los periódicos de uno y otro signo la palabra estancado para referirse al deporte español después de estos Juegos. Desde luego la sensación que nos queda es agridulce, porque siendo verdad, con los números en la mano, que se ha logrado una medalla más que en la edición de Tokio, 18 en esta, 17 en la anterior, el pozo que nos queda es el de que se pudieron sumar más. La sensación y los números también, porque solo se han sumado 3 victorias de 11 posibles en enfrentamientos directos por un bronce, 10 derrotas de 15 enfrentamientos en semifinales. Han sido 9 cuartos puestos, 20 quintos y un total de 51 diplomas olímpicos, que no está mal, pero si echamos un ojo a otros países europeos, Francia es quinta con 64 metales, como decía Vicens Batalla, Italia tiene 40, Alemania 33 o Hungría, por ejemplo, está justo delante de nuestra delegación con 19. Para el presidente del Comité Olímpico Español, un balance... Alguno pensará que soy muy optimista, para mí un 10, porque todos los deportistas han dado lo máximo que pueden. Si con eso se consiguen 18 medallas, maravilloso. Bueno, pues es un 10 porque han dejado todo lo que podían traer, pero es que es evidente el estancamiento. Desde las 22 de Barcelona, luego llegaron 17 en Atlanta, 11 en Sydney, 20 en Atenas, 19 en Pekín, 18 en Londres, 17 en Tokio y Río y ahora 18 en París. Alejandro Blanco hablaba ayer de cómo afrontar el futuro. Para mí este resultado no es el esperado, pero es un buen resultado, porque veo que cada vez más la competitividad es más grande. En septiembre lo que tenemos que plantear, y es en lo que estamos estudiando, qué queremos del deporte español. Y sobre ese qué queremos construir un modelo, coger a los mejores especialistas, hacer un programa amplio e insistir y no tener cambios. Pues veremos cómo evoluciona ese modelo en 2028 en Los Ángeles. Hasta las 9, Sampe. Venga. Actualizamos entonces en el boletín de noticias. Hay varias cosas, Ignacio, que comentar aquí. Por una parte está este balance que hace la delegación española con ese... análisis de si está estancado o no el deporte español en la parte olímpica, pero por empezar por algún sitio, tú que estuviste en Francia, en París, en los Juegos, Ignasi, esa sensación de que para Francia y para el gobierno francés, con la importancia que le dan ellos a lo simbólico, esto ha sido un éxito. Guardans. Ay, pues ahora sí, Ignasi, ahora sí. No solo es que ellos crean que es un
que es un éxito, no, sino que lo ha sido objetivamente, lo ha sido también en lo deportivo. El medallero de Francia es espectacular, ¿no? Pero desde el punto de vista organizativo sí, o sea que efectivamente ha sido un chute de autoestima, lo decía muy bien Vicens Batalla, ha sido un chute de autoestima para los franceses, ha sido un verse en el espejo de una forma muy satisfactoria, ese elemento de los voluntarios, que siempre es algo que pesa mucho en los juegos, voluntarios aquí con algún tipo de contrato por protección social, pero básicamente voluntarios, y por tanto eso ha generado, una autoestima, ¿sabéis lo que es eso en el espacio público en Francia, ¿no? Y en cualquier país, pero en Francia especialmente. De la misma manera que los chalecos amarillos, por comparar con algo, generaron una especie de sensación de que el país se hundía y no tenía futuro, que tampoco era verdad, o sea, aquello era una protesta muy puntual que se contaminó todo el país, pero que objetivamente, según los indicadores de cuando aquello estaba ocurriendo, aquel país no se hundía, ¿no? Pues en los Juegos ha ocurrido lo mismo, pero al revés. Es decir, hay una autoestima enorme, hay una sensación de que grandes somos, nos podemos comparar con los mejores, qué bien podemos organizar cuando estamos unidos, esa llamada a la unidad, etcétera. Y luego ya sí, como testigo, pues en plan anecdótico, José Luis, yo estuve una semana en los Juegos y realmente me impresionó la eficacia con la que esto se montó. Me impresionaron cosas que no se ven normalmente en Francia. Por ejemplo, policías sonriendo, ¿eh? Es algo que se ha comentado y que también soy testigo, ¿no? Miles de policías sonriendo. Tan sencillo como eso. Parecían bobbies, ¿eh? Parecían bobbies británicos. Todos en la calle, sonriendo, tal. Bueno, pues son ese tipo de cosas las que los franceses han visto, que la policía puede sonreír, que puede formar parte de un paisaje amable, evidentemente menos coches, muchísimas calles cortadas, pero con un enorme transporte público muy reforzado, y luego la parte deportiva, que yo el análisis ahí me atrevo a hacerlo menos, pero bueno, sí, en todo caso espectacular y con muchos récords, ¿no? Sí, te oía esta mañana en las claves, Mariola, hablar precisamente de eso, del balance deportivo contrastado con las expectativas, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de España, que era donde yo me centraba, porque creo que sí que hay margen de mejora. Creo que comparto esa percepción que hoy recoge la prensa, que bajo la palabra estancamiento. Y hay un indicador que es objetivo y que por lo tanto no podemos negar ni discutir, que es el número de medallas logradas. Entonces creo que por la potencia de país y comparándonos con países semejantes al nuestro, creo que 18 medallas, pues no responden a la capacidad y a la fuerza que deberíamos proyectar si presumimos de una política deportiva en el campo del alto rendimiento robusta. Yo creo que aquí es donde quizá vale la pena detenerse para, sobre todo, hacer un diagnóstico y una planificación a largo plazo, como se hacen todas las políticas de país. El deporte y el deporte de alto rendimiento es algo que requiere mucha estrategia, que requiere, por supuesto, financiación. El presidente del COE la ha reclamado, pero no solo. Requiere también estructuras de gobernanza determinadas, y aquí ya se plantean algunas críticas, algunas sugerencias, y la configuración que tenemos de esta política de país es la más adecuada en torno al Consejo Superior de Deportes o no. Pero, insisto, yo creo que a la vista de los resultados, yo no diré que son pobres porque no es verdad, pero sí que admiten margen de mejora. Vale la pena reflexionar sobre una política con una planificación estratégica más robusta en términos económicos, pero también quizá con una configuración en términos de gobernanza, no sé si distinta a la que tenemos, pero seguramente necesita ajustes, porque tenemos que estar pensando ya en los siguientes Juegos Olímpicos. Yo creo que para obtener unos resultados tomando en consideración este indicador mejores que los que tenemos ahora. Aunque es verdad una cosa, que estos Juegos Olímpicos también dejan historias deportivas realmente referencia, pero no solo de historias con referencia vive el hombre y la mujer, ahí también de medallero. Esa imagen que, por cierto, con su vídeo de ayer de Carolina Marín, por ejemplo, que nos conmocionó a todos y dejando en el aire su futuro en el bádminton. Es verdad que la delegación española ha tenido 17 cuartos puestos, pero los datos son los que son. Holanda, por ejemplo, tiene 14 oros, 33 medallas. Italia tiene 39 medallas, 11 de las cuales de oro. De los Juegos Olímpicos de París, Ruth Ferrero, buenos días, que no te había saludado aún. Hola, buenos días. ¿Tú con qué te quedas? Pues me quedo
poco pues con la espectacularidad que ha mostrado Francia, ¿no? Ese gran escenario tan bonito, ¿no? que es París, y la buena organización. Yo me sumo a mis compañeros, creo que ha sido una buena organización. Es verdad que empezó un poco a trompicones con aquellos sabotajes que vimos en la Renfe, en los trenes. Sí, pero es verdad que más allá de eso no ha habido ningún incidente, a pesar de todo el temor. Efectivamente, no ha habido ningún incidente más, fue muy al principio, y me parece que han hecho una buena organización. Y sí que creo que, me suma a lo que planteaba ahora Mariola, que es imprescindible una política de país en materia de inversión, no gasto sino inversión. Tenemos que empezar a hablar tanto en el deporte como en otros sectores, y estoy pensando también en la universidad, por ejemplo. Se trata de invertir cuando salen los rankings y cuando vamos a las Olimpiadas, es medir un poco cuál es el esfuerzo de país que se ha hecho para que efectivamente esa marca España pues se sitúe en principio donde le debería de corresponder, al menos por su PIB. Y esto no se está consiguiendo en las Olimpiadas, porque además habría que restarle el número de deportes que concurren a estas Olimpiadas, que han sido muchos más que lo que hemos visto en otros Juegos Olímpicos, ¿no? Pues si lo comparamos con Barcelona, ahora hay muchos más deportes que concurren y que antes no concurrían. Y luego a mí me gustaría señalar también que algunos de las cuestiones de las medallas que hemos visto, más allá de las de equipo, recaen mucho en la perseverancia individual de los deportistas, que incluso sin recursos se esfuerzan y son los que hacen bandera de todo esto. Lo vemos sobre todo, ya digo, en los deportes individuales, ¿no? Y comentabas ahora lo de Carolina Marín, pero lo vemos en el tenis, lo vemos en otros deportes. Y luego los deportes que no son masivos, como es el balonmano, es el voleibol, que ha hecho mal desempeño, el caso de España, o en el caso, me gustaría señalar dos deportes de equipo que me parece que hay potencial en el caso de España, como es el waterpolo. Hemos visto una medalla de oro, pero podría haber sido mejor el caso de los chicos, y también en el hockey, por ejemplo, ¿no? Que se ganó a toda una campeona como Bélgica y luego se cayó, ¿no? Y eso yo creo que requiere de un mayor impulso por parte de los gobiernos también. Queríamos empezar esta mañana en el primer análisis a partir de la ceremonia de clausura de los Juegos, que fue un tanto más breve que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, que dejan este balance y que tienen esta imagen que tanto sorprendía a nuestro corresponsal Vicenç Batalla, con el que abríamos el abierto. El francés está contento, y eso no ocurre todos los días. Luego ya, después de los Juegos, la política, a la vuelta. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El abierto de hoy lo compartimos con Mariola Orrea, con Ignasi Guardans y con Ruth Ferrero. Les decía que ahora la política, que hay mucho, hay de hecho un par de citas en la agenda, y las dos son a las 11 de la mañana, las dos en Barcelona. A las 11 es la toma de posesión de los nuevos consellers del gobierno de Illa, y a las 11 dan rueda de prensa los principales sindicatos del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, todavía para valorar qué es lo que falló en el dispositivo policial del jueves. Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hacemos, si te parece, por una de esas citas, que es la que se producirá en el simbólico Saló de Sant Jordi, en el Palau de la Generalitat, con la toma de posesión de los consellers, con los que ya solo con su perfil Salvador Illa, Xavi, manda un primer mensaje, y es el de querer instalarse en la centralidad al incorporar no solo a gente que viene del espacio posconvergente, digamos, también de Esquerra Republicana, y singularmente a Jaume Duch, que ha sido histórico portavoz del Parlamento Europeo y con el que se quiere mandar cierto mensaje de estabilidad a Bruselas. Sí, ha escogido Salvador Illa una mezcla de algunos principales nombres en los que el PSC se ha sustentado en los últimos años, con también pues perfiles externos, tanto del soberanismo moderado, pero también alguno más conservador. Algunas de las principales responsabilidades del nuevo gobierno recaerán, como decíamos, en gente del partido. Albert Dalmau, mano derecha de Collboni, será el consejero de presidencia. Alicia Romero será quien deberá negociar presupuestos y la nueva financiación pactada con Esquerra, o Silvia Paneque, que era la líder en Girona, será la nueva portavoz y asumirá responsabilidades como la sequía y la lucha contra la sequía y también la vivienda, o la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, que deberá recomponer a los Mossos y gestionar el departamento de Interior. Pero a partir de aquí algunos fichajes, como decías, algunos llamativos. Por un lado, por ejemplo, Miquel Samper, que fue consejero de Interior con Quim Torra, persona en su día de la confianza de Puigdemont, incluso llevó la defensa de Lluís Puig, uno de los consejeros huidos a Bélgica.
se ha alejado del partido en los últimos meses y ahora estará en la cartera de empresa y trabajo con Salvador Illa, y en contraposición, como decías, el nuevo consejero de Acción Exterior. Illa mantiene esta cartera porque así lo pactó con Esquerra Republicana, una cartera, la de Acción Exterior, que fue creada en pleno proceso por el gobierno de Puigdemont, pero ha ubicado ahí pues a un perfil más conservador y un poco beligerante con el independentismo, como es el actual portavoz en el Parlamento Europeo, Jaume Duch. Mantener esa cartera fue uno de los acuerdos que tenían con Esquerra, también la de feminismos o la de política lingüística, y ahí es donde ha ubicado también pues a un excargo del gobierno de Esquerra, Francesc Xavier Vila, también otro en el Departamento de Cultura, además de premiar pues en la cartera de Justicia Ramón Espadaler, que es ex d'Unió y que hace ya años que apoya a los socialistas. Por lo tanto, pues una mezcla de veteranos socialistas o líderes socialistas de los últimos años y fichajes de distintas órbitas para dar centralidad a su nuevo gobierno. Quien seguramente más difícil lo va a tener, por lo menos en estas primeras horas y días, Xavi, va a ser Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma, que asume las competencias de Interior. Como director de la policía, lo previsto es que nombre y recupere, por tanto, a Josep Lluís Trapero, una posición fundamental de los Mossos que atraviesan su peor crisis. Veremos qué dicen hoy, por dónde van las denuncias de los sindicatos mayoritarios, pero la crisis sigue abierta dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, mientras Puigdemont se ha hecho grabar en Waterloo para que no haya dudas de que pudo salir y de que pudo regresar a su casa de allí, vamos. Sí, tras la crisis vivida la semana pasada y confirmarse a través de estos vídeos en la televisión pública catalana que Puigdemont ya está en Waterloo, pues el cuerpo de los Mossos esta semana está muy pendiente también, evidentemente, de los cambios que pueden vivir en los próximos días con el regreso de Trapero, quien fue mayor de los Mossos, esta vez será como director general de la policía, y los posibles relevos que pueda haber a partir de entonces en los puestos de comandantes. Entonces están muy pendientes de estos cambios, más que de ahondar en la búsqueda fallida del expresidente, ahora que ya se ha confirmado pues que vuelve a estar en Waterloo. Aún así, como decías, pues esta mañana a las 11 hay esta rueda de prensa de los sindicatos para lamentar los fallos del fracaso operativo de la semana pasada. Un fracaso que aún está muy presente en el cuerpo policial, por un lado por la implicación de varios agentes en la maniobra de Puigdemont. Los 3 Mossos detenidos han quedado en libertad este fin de semana y algunos informes apuntan que sin sus conocimientos policiales el escape de Puigdemont no habría sido posible, muy probablemente, y gestionar este conflicto interno será una de las misiones de Trapero y de la nueva consejería en los próximos meses, mientras Puigdemont pues desde Waterloo sigue sacando pecho en las últimas horas este fin de semana de la capacidad de burlarse de los controles policiales, de entrar y salir de España, y de esa polémica operación Jaula para detenerle, que asegura es también una operación para aislar y estigmatizar, dice, el independentismo. Xavi, gracias. Buen día. Hablaremos a lo largo de la mañana porque llegarán las novedades. Quiero que hablemos luego de este dispositivo de los Mossos, de Puigdemont todavía, pero empecemos, Ignasi, si te parece, por el mensaje que manda Illa con la composición ecléctica, digamos, o ambiciosa de su gobierno, ambiciosa en el sentido de espectro ideológico. Sí, bueno, Illa dijo en su discurso de investidura algo que fue muy bien recibido, que es: él no venía aquí a romper nada, él venía a construir un futuro, a pasar página, pero no a desmontar todo lo que había habido, ¿no? Yo viví de cerca la transición después de Montilla y la conozco bien, el tono que había en los consellers de la Generalitat cuando terminó el tripartito y vino lo que le siguió. Y aquello era un borrón y cuenta nueva sin pensarlo. O sea, cualquier cosa que hubiera hecho el tripartito había que cerrarla, cambiarla, destruirla, desmontarla, en cualquier ámbito, ¿no? Cualquier cosa que se hubiera hecho bajo el gobierno de Montilla. Ese no es ni de lejos el espíritu con el que está empezando su recorrido Salvador Illa, sino que es intentar mantener lo que se pueda mantener y efectivamente marcar muy claro un rumbo distinto, ¿no? Y a eso responde este gobierno. Me parece que tiene una serie de figuras que son previsibles, por decirlo así, pesos pesados del PSC, con conocimiento territorial, con conocimiento municipal, con trayectoria parlamentaria clara, como en el caso de la nueva consejera de Economía en el ámbito económico y presupuestario, y luego, claro, algunas sorpresas, como lo que habéis comentado, de mi buen amigo Jaume Duch, que conozco hace muchos años, y que realmente pues sí me ha sorprendido que la hayan fichado, y me ha sorprendido que haya dicho que sí, que lo haya aceptado. Me sorprende mucho más que lo haya aceptado. Llevo muchos años en Bruselas y realmente demuestra ser un patriota y un
un buen ciudadano, porque arremangarse para bajar a la arena política y dejar el despacho del Parlamento es realmente chapó, ¿no? Sí, lo de Miguel Samper, pues yo no lo entiendo del todo, pero tengo mucho respeto por el buen criterio de Illa. A mí se me escapa un poquito en este momento, seguro que alguien me lo explicará mejor, pero se me escapa un poquito la intención política de ese fichaje de Samper, porque no tengo muy claro qué aporta, pero bueno, Illa sabe, y yo me fío de su juicio en este caso, no lo oculto, ¿no? Sí, proyecta de alguna manera cierta imagen de eso. Lo que quiere Illa es por lo menos dar esa centralidad que contrasta además con la fragilidad parlamentaria, porque al final él tiene los diputados que tiene el PSC, pero le falta todavía. Lo que ocurre es que, José Luis, es muy importante que los oyentes sepan que hay muchas analogías entre ser un gobierno estatal y un gobierno autonómico, pero llegan hasta donde llegan. Y Mariola, que sabe mucho de derecho constitucional, pues lo puede subrayar mucho más. En el Parlamento de Cataluña la actividad legislativa es la que es, y las cosas tampoco hace falta cambiar muchas leyes, es decir, lo que hace falta es ejecutarlas, cumplirlas. Para hacer una nueva política sanitaria, pues quizás sí que habrá que tocar alguna ley, pero no mucho. Para tratar la sequía no hay que cambiar ninguna ley. Para cambiar la política educativa no hay que cambiar ninguna ley. Más allá de presupuestos, o sea, todo esto acaba en presupuestos. Ahí sí que tienes que pasar por el Parlamento, pero y por tanto es importante, sin duda, ¿no? Pero fuera de lo que es estrictamente presupuestario, bueno, pues este gobierno va a poder hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar sometido constantemente a las discusiones de mayorías parlamentarias. Estamos comentando en El Abierto. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a encabezar esta mañana el acto institucional de toma de posesión de los nuevos consellers de su govern. A esa misma hora han convocado rueda de prensa los sindicatos mayoritarios de la policía catalana tras el fracaso en la gestión del regreso de Puigdemont y sabiendo ya quién es la nueva consellera que va a sustituir a Joan Ignasi Elena. Pero hay más noticias hasta ahora en este lunes, Bayo. Comienza la semana con un leve respiro en los termómetros tras un fin de semana de muchísimo calor, sobre todo en la franja norte de la península. Aún así, 12 comunidades siguen hoy en alerta por altas temperaturas, con aviso naranja a orillas del Ebro, en la provincia de Zaragoza. Preocupa también la evolución del incendio declarado ayer en el término municipal de Corbalán, en la provincia de Teruel, que ya ha quemado casi 300 hectáreas y que está precisando de la intervención de numerosos medios terrestres y aéreos. Teruel, Paula Esteban, ¿cuál es la situación hasta ahora? Los equipos contra incendios forestales han trabajado esta noche para frenar el flanco derecho del incendio. Trabajos que continúan ahora de la mano de los medios aéreos para atajar esa zona, que es la más preocupante, puesto que en estos momentos la carga de combustible es muy elevada. Esto dificulta el poder controlar el incendio, a lo que se suma también la previsión de la llegada de un cinturón térmico hasta las 10 de la mañana, que podría dificultar en gran medida su intervención. Hasta el incendio se han desplazado desde Infoar 3 brigadas helitransportadas, 7 terrestres, 6 autobombas, 2 bulldozer y 7 técnicos. Por parte del Gobierno de España hay actuando 3 aviones anfibios y de la Diputación Provincial de Teruel todo el equipo de bomberos. De la madrugada también un nuevo naufragio de inmigrantes en aguas del Atlántico. Marruecos ha informado en las últimas horas de que ha recuperado 2 cuerpos en una embarcación en la que viajaban 66 personas, que había partido de la costa del Sáhara y que fue interceptada a 16 kilómetros de esa costa. Radio Club Tenerife, Pablo Gondía, buenos días. Buenos días, así lo ha informado la Gendarmería marroquí. 2 fallecidos a bordo de una embarcación con rumbo a Canarias, en la que también se ha asistido a 66 personas, un rescate que se producía en las propias aguas de Marruecos. Se trata de un nuevo intento para llegar a Europa por la ruta atlántica y que se produce una semana después de que las autoridades de República Dominicana localizaran en aguas del Caribe otra embarcación con 14 cuerpos en alto grado de descomposición. Fin de semana este último sin nuevas llegadas a Canarias, la última el pasado jueves con 69 personas y al sur de Gran Canaria. La ONG Caminando Fronteras cifran 4.808 las personas que han muerto durante este semestre en la ruta migratoria más mortífera del mundo. Del exterior, el Wall Street Journal cuenta hoy que la administración Biden estaría dispuesta a indultar al presidente venezolano, a Nicolás Maduro, al que Washington busca desde el año 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico. Un indulto condicionado a que Maduro renuncie al poder tras haberse declarado ganador de los comicios presidenciales de hace 2 semanas sin presentar todavía las pruebas. José Martín, buenos días. Buenos días. Desde hace 4 años, Washington ofrece una recompensa de $15 millones a quien pudiese dar información que ayude a detener a Nicolás Maduro. Ahora plantean una amnistía con garantías de no extradición para el presidente venezolano y su cúpula en el poder, una estrategia en línea con la que se muestra abierta a adoptar la oposición venezolana. Sus líderes, Edmundo González y María Corina Machado, mientras tanto, han llamado a una manifestación para defender su victoria en las urnas.
Piden a los ciudadanos que lleven impresas sus actas de votación para demostrar, dicen, la verdad de los resultados en las elecciones del pasado 28 de julio. Y de los deportes, Sampe, clausurados anoche oficialmente los Juegos de París, entramos ya en la semana en la que comienza la Liga de Fútbol y hoy se presenta el Barça ante su afición. En el trofeo Joan Gamper en Montjuïc, a partir de las 8 de la tarde, Barça-Mónaco. Antes del partido se producirá la presentación oficial del que hasta ahora es el último fichaje culé, el del campeón de la Eurocopa, Dani Olmo. En el Atlético, como contábamos anoche en el tramo final de Carrusel, se cae la venta de Samuel Omorodian al Chelsea. Pone en peligro la llegada de Gallagher. Podría solucionarse con la venta de Joao Félix, por el que se han interesado otra vez los londinenses. Y Juan Ayuso no va a estar el sábado en la salida de la Vuelta Ciclista a España en Lisboa. Su equipo, el UAE, anuncia hoy su lista de 8 corredores para la prueba española, en la que no va a estar Ayuso. No se ha conseguido recuperar del todo tras haber abandonado en el pasado Tour por el COVID. En la semana más de agosto, que seguramente tenga el mes de agosto, esta semana que tiene el jueves día 15, luego quien pueda hacer puente, pues puente el 16, y aquí estamos en la mañana del día 12, compartiendo análisis con Ruth Ferrero, con Ignasi Guardans y con Mariola Urrea, a quien le voy a ceder el uso de la palabra a partir de las reflexiones que hacía Guardans, Mariola, del primer mensaje que lanza Illa, solo con la designación de varios perfiles muy distintos en su nuevo gobierno, en lo que parece es evidente que es una nueva etapa política que coincide casi todo el mundo, no así todo el mundo, en que el procés ha acabado y estamos ante un escenario distinto. Sí, yo creo que es un mensaje claro y por otra parte obvio. Ficha perfiles de sensibilidades políticas plurales que por otra parte encajan bien en lo que representa hoy la Cataluña real. Y lo hace también porque es un gobierno en minoría que no tiene mayoría suficiente para desplegar un programa de gobierno que es ambicioso, centrado en la gestión de las políticas públicas, pero también en acciones políticas que pretenden reencajar a Cataluña en España. Por tanto, necesita ensanchar los consensos para ampliar las mayorías que por sí solo el Partido Socialista de los catalanes pues no las tiene para sacar adelante, ¿no? Y me detengo un poco en este perfil que ya ha citado Ignasi y que va a asumir la titularidad de la Consejería de Acción Exterior. Yo quiero celebrar en primer lugar que exista un gobierno autonómico con una Consejería de Acción Exterior. No es tan habitual. La acción exterior, que es una competencia de las comunidades autónomas, no así la política exterior, sí la acción exterior y particularmente todo el despliegue de capacidades de las comunidades autónomas en la Unión Europea. La mayor parte de las comunidades autónomas las tienen distribuidas estas competencias, bien en presidencia del gobierno, bien en direcciones generales. Se le presta mucha atención a los fondos europeos, pero el hacer exterior es mucho más. Para una Cataluña que siempre ha tenido una sensibilidad importante en este área, para una Cataluña que tiene una ley de acción exterior bastante significativa, con un estatuto de autonomía que también recoge la europeización, como ocurre por otra parte en los estatutos de última generación, no así en la Constitución, lo cual un marciano, si lee nuestra Constitución, no sabe que somos un Estado miembro de la Unión Europea. Si lee algunos estatutos de autonomía, se dará cuenta que las comunidades autónomas tienen muchas competencias que desempeñar en materia de Unión Europea. Por todas estas razones, yo celebro que haya una Consejería de Acción Exterior. Y además celebro que el titular sea alguien que por sí mismo, por su perfil, por su carrera profesional, manda un mensaje muy claro. Cataluña en el mundo ya no tiene un plan ni un proyecto de independencia ni de internacionalización del conflicto, sino que tiene una acción exterior acomodada en el marco y en el ejercicio de sus competencias. Yo creo que esto es un mensaje muy potente. Ya veremos luego el desempeño del día a día, ¿no? Pero en este punto sí que quería hacer estas consideraciones que comparto con todos. Sí, comparto lo que dice Mariola. Yo creo además que la figura de Jaume Duch lo que aporta es esa reafirmación europeísta de Cataluña, además en un momento muy sensible en relación, por ejemplo, con las campañas de desinformación internas y externas, y en el caso de Cataluña, que hemos visto que había una causa abierta, ¿no?, por injerencias rusas. Yo creo que ahí Jaume Duch ha sido muy firme a lo largo de estos meses, estos años, en relación con esta cuestión. También manda un mensaje en esa dirección. Yo creo que puede ser interesante. En relación a la composición del gobierno, parece que volvemos a esa sociovergencia de
de otras épocas, ¿verdad? Es verdad que es un gobierno que pretende ser muy central, muy centrado digamos, en los espacios del centro ideológico, dando bastante más cancha, desde mi punto de vista, a opciones menos progresistas y más, en cierta medida, soberanistas, ¿no? Es verdad que es un soberanismo más comedido, no es independentismo ni muchísimo menos, de hecho son escisiones, digamos, de ese Junts más radical, pero en el plano ideológico se deja un poco ese posicionamiento más progresista. De hecho, no hay ningún guiño, por ejemplo, a los comunes, ¿no?, dentro de este gobierno. Es verdad que han perdido peso específico a nivel institucional, pero es que no hay ningún guiño a esa otra pata, ¿no? Hay más guiños, puede haberlos en los segundos niveles, ¿no? Sí, en los segundos niveles, pero de entrada lo que vemos es... Claro, que 16 consejeros son muchos consejeros que permitirían hacer un guiño ya en la primera figura, ¿no? Claro, por eso, que es verdad que se tira mucho de un perfil técnico PSC, netamente PSC, muy también interesante. Esquerra, ¿eh? También Esquerra, sí. No ignoremos la parte de Esquerra en cultura, en lengua... Sí, pero Comunes queda totalmente fuera. Y por eso digo, se apuesta por perfiles que tiran más hacia esa continuidad en la parte más moderada, más del soberanismo, y se incide menos en la pata más progresista. Y de hecho se vende como un gobierno muy moderado, ¿no? En ese sentido, porque precisamente busca esa centralidad, no se rompe. Y de hecho los propios nombres de las consellerías, la Consellería de Empresa y Trabajo, ya te está poniendo encima de la mesa cuestiones de tipo ideológico que no son menores, ¿eh? Es decir, que eso vaya ya de entrada en ese paquete. Y por tanto, yo creo que ahí vamos a ver esos equilibrios también difíciles. Yo no sé hasta qué punto va a operar, digamos, la sociedad catalana con este gobierno. Me refiero sobre todo a la pata más a la izquierda del PSC, ¿no? Bueno, quería subrayar un nombre. Hemos hablado de Jaume Duch, voy a ponerse a la mesa el nombre de Mónica Martínez Bravo, ¿no?, que es quien va a ser responsable de Derechos Sociales e Inclusión, que tenía esa responsabilidad dentro de un ministerio, en el gobierno, y que tiene, todo el pedigrí necesario en términos progresistas, de izquierda, o como lo queráis llamar, con cualquiera de las etiquetas posibles, ¿no? O sea, lo que no tiene es una lealtad de partido a los comunes, pero desde el punto de vista de trayectoria, la de Mónica Martínez Bravo es impecable. Por tanto, en términos de políticas yo no tengo demasiadas dudas, pero sí en términos de reparto de cuotas o de gestos, pues sí, creo que es verdad que no hay nadie especialmente radical en este gobierno, pero a mí eso no me parece del todo mal. Creo que Cataluña en este momento no está para gente que haga exabruptos radicales. Bueno, es que yo no creo que Comunes haga un discurso radical, eso para empezar. Es que ya nos hemos puesto, estamos el espectro ideológico ya se ha puesto, el espectro ideológico. Por escrito, el discurso de Jessica Albiach. Dejemos hablar a Ruth, Ignacio, y luego replicas. Bueno, es que estaba hablando yo cuando he cortado, perdóname. Yo creo que lo has cortado tú a ella antes, pero como para no enfangarnos en esto, va Ruth y luego acabas tú. Venga. No, digo que no me parece que los comunes tengan un discurso radical, es un discurso bastante socialdemócrata clásico en ese sentido. Lo que pasa que es que los ejes ideológicos se han desplazado tanto hacia la derecha que cualquier discurso que se asemeje a algo que se proponía en los años 80 o 90 incluso desde las izquierdas parece como algo revolucionario, pero no lo es. De hecho, las cuestiones que tienen que ver con vivienda o las cuestiones que tienen que ver con cambio climático ya están puestas en la agenda, y la cuestión es ver cómo se va a gestionar eso, porque de cómo se diseñe la política pública que va a gestionar esta cuestión también vamos a tener un resultado. Otro no vale con decir vamos a abordar el tema de la vivienda, tenemos que ver cómo se aborda ese tema de la vivienda. Guardans. Sí, pero bueno, a ver, el cambio climático en el gobierno de España lo dirige una socialista espléndida, y en Cataluña lo dirigirá otra socialista espléndida con una trayectoria espectacular y muy sólida, que es Silvia Paneque. En términos de inclusión social, lo acabo de decir, lo va a dirigir una persona que estaba en el gobierno del Estado. Y yo no estoy llamando radical a los comuns. Creo que Podemos sí que he criticado determinadas cosas en el pasado muy intensamente, pero los comuns no. El discurso de Jessica Albiach en el Parlamento de Cataluña en el debate de investidura fue muy bueno, más allá de que yo esté de
acuerdo con tal o cual cosa, que es lo de menos. Como discurso fue bueno, fue sólido, fue sereno, fue constructivo, fue políticamente, tocó los temas de los que hay que hablar en lugar de hacer politiquilla barata. O sea que no, lejos de mí dar ninguna imagen de descalificación de conjunto a la gente de Junts. Solo digo que ese tipo de gesto que a veces se hubiera podido tener, de poner a alguien pues que sea un activista de no sé qué, que dices, oye, así tenemos contentas las bases de los comuns, pues no, lo que va a haber son políticas pactadas con los comuns, porque si no, no se van a poder aprobar. Bueno, y yo intuyo y veo, vamos, una sintonía entre ella y los comuns, y entonces eso está pactado en el Parlamento y se va a ejecutar en políticas, pero no ha habido gestos con nombres, eso es lo único. Mariola. Sí, estáis subrayando una ausencia de los comunes en esta configuración de gobierno, pero mi pregunta es si los comunes estaban interesados en participar en este gobierno. Y esto yo lo desconozco, pero quizá esta variable hay que tenerla en cuenta también. Para estar en el primer nivel, que implica un desgaste también, implica un compromiso, implica asumir el desempeño de un programa que va a ser muy transversal y que puede tener acciones políticas que no sean fácilmente entendibles por tus bases. Bueno, yo no sé si los comunes querían estar ahí, han reivindicado un papel ahí, o simplemente están en la retaguardia apoyando sin sufrir el desgaste, intentando influir en una acción de gobierno de carácter más progresista. Yo esto lo desconozco, solo lo pongo encima de la mesa. A mí me parece que no querían estar en el gobierno, no querían un gobierno de coalición, pero hay gente que es independiente, que puede estar cerca de la órbita de comunes, que podría haber sido simbólicamente también significativo. Es decir, cuando me refiero a esa ausencia, no me refiero a que haya un gobierno de coalición, sino que es que que pueda haber personas que, siendo independientes, puedan estar más próximas a unos espacios que a otros también, ¿no? Como estamos viendo en otros nombramientos, ¿no? Es decir, si vamos a Miquel Samper, pues evidentemente se ha alejado de Junts, pero todos sabemos de dónde viene, o sea, y que no es un socialista, digamos, radical en ese sentido, porque no tiene tradición ni tan siquiera de socialismo, ¿no? Por tanto, yo creo que yo me refería un poco a estos matices, es decir, estás haciendo guiños ideológicos y de políticas a espacios ideológicos, no necesariamente partidarios. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos del otro asunto, que es Puigdemont, los Mossos y también la relación del gobierno con... Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Canarias, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Hablemos de la situación en Cataluña, cómo cambia y cómo la afronta el gobierno, especialmente, nos decías a las 8, esa relación con Junts después de todo el episodio de Puigdemont. Junts también tiene que reconfigurar su estrategia, también saber hacia qué dirección va Junts después de todo lo que pasó el jueves. Y en el gobierno han decidido, David, darle un perfil bajo a la espera de que pase el verano y luego en septiembre ya veremos cuándo vuelva a ser una evidencia que el gobierno necesita los 7 votos de Junts en el Congreso. Sí, el gobierno vuelve a activar al menos en lo comunicativo el modo avión y ya está donde se quería, así que toca volver a volar por debajo del radar al menos 2 semanas más. El objetivo, que todo se vaya remansando, que Junts vaya haciéndose al nuevo escenario, no provocar su cabreo, porque tocará volver a acercarse, aunque al Partido Socialista le está costando ocultar su euforia. Esther Peña. Los socialistas no podemos ocultar nuestra satisfacción y también nuestro orgullo, y estamos contentos por España. También lo estamos por el éxito de una forma de hacer política capaz de aglutinar a los diferentes en una misma senda. Es el objetivo a la vuelta del verano, volver a amasar una mayoría en el Congreso. Decía Sánchez hace 2 semanas que no solo de actividad legislativa vive un gobierno, pero el objetivo primordial de Moncloa pasará por aglutinar los votos de Junts y atrapar con ellos unos presupuestos que aquilaten la legislatura. Esa relación, no obstante, queda a expensas de lo que pase con la amnistía del expresidente. Pero en el PP creen que tras el visto y no visto de Puigdemont, el Ejecutivo va a estar zombi. No va a haber entendimiento posible con los independentistas, aunque bueno, a la vez ve a medio PSOE conchavado con el expresidente fugado. Sánchez, Illa, todos los varones socialistas, todos los diputados socialistas, todos los senadores socialistas, todos con su silencio cómplice. Era Dolors Montserrat. El PP quiere impedir que las andanzas de Puigdemont y el pacto fiscal PSS-Esquerra caigan en el dulce olvido agosteño y van a seguir insistiendo. En Ferraz saben que van a tener que repeler ambos ataques, pero la idea es entregarse a la tarea con bríos renovados ya cuando acabe el verano. David, gracias.
Gracias a vosotros. Ruth, empecemos contigo con la posición que es verdad, deberá tomar, y la decisión que deberá tomar el gobierno, porque sabe que Junts está en manos de Puigdemont, a la espera de que quizás se reorganice o vayan apareciendo otros nombres dentro de la ecuación de Junts, en la medida en que estos seguramente, lo que vimos, la fuga que vimos el jueves de Puigdemont, que abre un montón de incógnitas, también y sobre todo es hacia dónde quiere ir Junts a partir de ahora. Claro, yo creo que eso va a ser determinante. Si el papelón que vimos el otro día, que por cierto, buen programa. Bueno, trepidante desde luego. Muy trepidante. Trepidante desde luego. Sí. Ese papelón de ver ¿no? la función que va a ejercer Puigdemont a partir de ahora. Es verdad que hasta el momento parece que tiene controlado a Junts, pero la cuestión es si ese se trata de un punto de inflexión en otra dirección para el partido o no, y va a seguir controlándolo desde Waterloo. Yo creo que estamos en un momento de cambio en Cataluña. Soy de las que piensa que el procés pasa página. Ahora estamos en otro escenario diferente, que no es ni el procés ni el anterior al procés, sino que es algo distinto, con algunas reminiscencias de algunas cuestiones como aquellos tripartitos que vimos en algún momento, y con un gobierno socialista en Cataluña, un gobierno socialista en el Estado. A partir de aquí, Junts tiene que replantearse si efectivamente quiere continuar enrocado, digamos, en las posiciones en las cuales le estamos viendo en este momento, o si por el contrario quiere evolucionar y avanzar hacia ese nuevo contexto, ¿no? Y adaptarse hacia ese nuevo contexto. En esa evolución, yo entiendo que estas piezas que se han incorporado al gobierno de Illa, que proceden del campo convergente, bueno, pues pueden servir también de puente para trabajar con Junts, si hay efectivamente un proceso evolutivo dentro de esa formación política, y eso puede ayudar efectivamente a la gobernabilidad en España, ¿no? a nivel del Estado, y facilitar, por ejemplo, el tema de presupuestos u otro tipo de leyes, ¿no? Ignasi, ¿tú crees, dentro de los particulares planes que puede hacer y cálculos que puede hacer Puigdemont, que la jugada le ha salido bien? No, yo creo que le ha salido muy mal, que son muy conscientes de que le ha salido muy mal, que no solo no ha aportado nada políticamente, sino que le ha creado un desgaste y le ha ridiculizado ante los suyos, también ante los suyos, lo dejo claro. Por supuesto ante algunos que no eran suyos pero le apoyaban, que eran los independentistas de Esquerra, los independentistas no de Junts, si lo podemos decir así. Para ellos, aunque no fuera su propio líder, era el líder de una tribu vecina, perdonad la expresión, a la que se respetaba y con la que se luchaba juntos, ¿no? Y en este momento, pues claro, Puigdemont ya no es respetado para nada fuera de Junts, pero dentro del propio Junts también ha generado muchísimo cansancio, y ese punto de ridículo de que haya hecho daño a los propios Mossos de Escuadra y a su propia reputación, pues es algo que muchos no le perdonan, ¿no? Y yo por eso discrepo. Yo creo que no podemos confundir lo que es Junts como estructura de partido de lo que supone las bases políticas que han dado lugar a la existencia de Junts. Entonces, las bases sociales, políticas, me refiero sociales, demográficas, electorales, ahí sí que, en esas bases sí que es efectivamente donde va a pescar Illa con los nuevos consellers y con la política que va a hacer, y con lo que se viene definiendo como la antigua convergencia, lo que queda socialmente, políticamente no queda nada, pero socialmente sí. Entonces, efectivamente, ahí sí podrá pescar. Pero en cambio, como estructura de partido, cada vez más lo que queda en Junts son los recalcitrantes, bueno, es esa parte más dura, ¿no? Y entonces hay que dejar que se sedimenten un poco el polvo, que se sedimenten las aguas y que se vea cómo queda el panorama político en Cataluña. Primero, porque el PSC va a crecer por la pura acción de gobierno, por la visibilidad, por la respetabilidad que le va a dar su acción de gobierno. Por otro lado, porque Esquerra tiene un problema interno que estamos disimulando o están disimulando, pero lo tiene. No olvidemos que el apoyo a ella no lo ha dado todo Esquerra, lo ha dado por los pelos, y por tanto dentro de Esquerra hay mucha gente que no quiere a ella y que le sigue considerando un gobernador civil, y entonces que esa gente de Esquerra en el eje nacionalista se encuentra más cerca de Junts en ese momento, esa parte de Esquerra. ¿Quién va a controlar el partido? Yo creo que esa gente de Esquerra no va a controlar el partido cuando haya Congreso, pero por tanto puede acabar habiendo una escisión, si no estructural, sí de hecho de un cierto abandono. Es decir, aquí hay un movimiento de piezas que no es evidente hacia dónde va, que exige aclarar muchas cosas. Hay muchos alcaldes que en este momento van a estar tratando con esta Generalitat, alcaldes de Junts, que van a tratar con esta Generalitat. Y el peso municipal de Junts, ¿con quién va a hablar? Con un conseller socialista. ¿Y con quién va a estar cómodo? ¿Y con quién va a hacer políticas de vivienda y de sequía y la financiación? ¿Quién se la va a dar? Un gobierno socialista. Y por tanto ese peso territorial de Junts también se va a debilitar.
Porque la realidad es que el peso de Junts se basa en muchos casos en el nivel municipal, que insisto, va a tener una interlocución de un gobierno que no es enemigo, de un gobierno de la Generalitat que no es enemigo, y que va a intentar justamente penetrar en esa Cataluña, porque ese es el objetivo. Así que creo que estamos en una fase apasionante en términos de análisis, en la que vamos a ver esto a dónde va, y en todo este panorama el personaje que huyó el jueves pues cada vez pesa menos, porque efectivamente se va a quedar en el exterior durante mucho tiempo. Justamente su maniobra lo que hace es retrasar cualquier entrada del Constitucional en el tema de la amnistía, y por tanto, más allá de las opiniones que tengamos unos u otros sobre si el Supremo hace bien o no en no aplicar la amnistía, la realidad es que a Puigdemont no se le va a aplicar la amnistía, y yo creo que lo que queda de legislatura del Estado, por lo menos un año y medio por delante, no le va a cambiar la situación. Y además hay otras cosas que no quiero aburrir al oyente, pero que están ahí, que es la propio peso, si se reactiva una orden por malversación, la libertad de los jueces belgas en este momento es muy inferior a la que tenían antes. Puigdemont ya no tiene inmunidad. Es decir, aquí han cambiado muchas cosas. Y por tanto el peso de Puigdemont dentro de todo este panorama no va a hacer más que bajar, su respetabilidad no ha hecho más que disminuir, congregó a 3.000 personas. 3.000 personas es una fiesta de cumpleaños de un cantante, ¿me entiendes? O sea, es muy poca gente, ¿eh? Y por tanto, bueno, creo que hay que esperar y hay que ver un poco lo que va a hacer el nuevo gobierno, que va a ocupar espacio, el peso de TV3 también, por poner otra variable sobre la mesa. Sí. La TV3 nueva, pues no va a ser la anterior. ¿Eso cómo va a cambiar la percepción misma de...? Solo con que no hablen de él, no digo que vayan a criticar en TV3 a Junts. Yo creo que, a Junts me refiero a Puigdemont, solo con que Puigdemont desaparezca un poquito de las pantallas, vais a ver cómo cambia esto. Sí, han cambiado mucho las cosas también para el cuerpo de los Mossos de Escuadra. Mariola. Sí, yo creo que decías un poco qué va a pasar con esos 7 diputados de Junts en el Congreso. ¿Podemos seguir contándolos como la mayoría de la legislatura o van a tener tentaciones de o pedir un precio político más alto por sus apoyos o mostrarse reticente a esos apoyos? Yo creo que hay que dar un poquito de tiempo, porque la estructura de Junts, como decía Ignasi, creo que va por un derrotero, y la persona de Carles Puigdemont pues va por otro, en el sentido de que Carles Puigdemont tiene que digerir una situación que yo no sé hasta qué punto él opera en esa objetividad y en esa realidad. Políticamente su carrera ha terminado, aunque dé algunos pequeños coletazos, pero ha terminado. La mayor parte de quienes estén en la estructura del partido y piensen en términos de estructura de partido y de medio-largo plazo, saben que Carles Puigdemont hoy es un estorbo, políticamente hablando. Ahora, ¿cómo retiramos al estorbo? Pues obviamente eso no es fácil, porque ahí hay emociones, hay sensibilidades, hay intereses, pero políticamente su carrera ha terminado. Procesalmente, la situación de Carles Puigdemont es peor hoy que la del jueves pasado. Ni que decir tiene que el Tribunal Supremo, que se ha podido sentir humillado, si tenía vocación de creatividad para aplicar una ley de amnistía de tal manera que dejara fuera a Carles Puigdemont el miércoles pasado, hoy hará piruetas para seguir configurándola de tal manera que no se le aplique por los siglos de los siglos. Pero es que si en un momento determinado es detenido por las circunstancias que fuera, bien por la ejecución de una euroorden, bien por una entrega que él ya ha dicho que no va a formularse, por lo que sea, que nadie le quepa ninguna duda que la medida cautelar de retención y prisión va a materializarse, porque las experiencias de fuga así lo acreditan. Efectivamente, Ignasi ha apelado a que ha perdido la inmunidad, pero es que ha perdido la inmunidad no solo porque el Tribunal General de la Unión Europea así lo dijo en su condición de eurodiputado, sino porque es que ya no es eurodiputado tampoco. En definitiva, su situación procesal es más compleja, pero es que además personalmente el horizonte es poco esperanzador, porque yo entiendo que la aspiración de Carles Puigdemont no es vivir en Waterloo de por vida con su gato.
¿Sabes qué pasa? Que es tan difícil hacer un cálculo o intentar ver una estrategia política en los movimientos de Puigdemont cuando todo parece reducirse a que su estrategia es el mismo. Y así quedó acreditado el jueves cuando estábamos todos pendientes y además Junts alimentando un relato, bajará hacia el Parlamento, allí será cuando se produzca seguramente la detención, y luego hasta el punto de que los Mossos en su rueda de prensa del viernes, inédita rueda de prensa con aquellos mandos de los Mossos compareciendo todos juntos y uniformados ante la prensa, lamentaron la falta de sentido institucional de Puigdemont. Pero en fin, bueno, Marilo, cierro contigo brevemente. Sí, no, que efectivamente pretender a estas alturas talla institucional, yo creo que es imaginar una realidad que no existe. Bueno, dejadme cambiar de asunto a las 9:34 de la mañana, a las 8:34 en Canarias. Es el asunto con el que empezábamos a las 8 de la mañana y no quisiera que nos olvidáramos ni que lo fuéramos orillando, porque es verdad que hay noticias prácticamente diarias, prácticamente diarias, de matanzas, de masacres en Gaza, mientras la comunidad internacional parece que está pendiente de ver cuándo llega la respuesta de Teherán a Israel por aquel asesinato que se atribuye a Israel del líder de Hamas, de Haniyeh. Bueno, a la espera de eso, la realidad sigue siendo la de los bombardeos este mismo fin de semana contra una escuela. Sobre eso, Bayo, ¿cuál es la última hora de la situación sobre el terreno en Gaza? Pues sobre el terreno en Gaza, básicamente la información es que la Oficina Palestina de Estadísticas asegura que Israel ha matado en 10 meses de ofensiva en Gaza al 1,8% de la población de la franja, casi 40.000 civiles. La mayoría son menores de edad, para los que ningún punto de la franja es ya un lugar seguro. Lo volvimos a comprobar este fin de semana con ese ataque israelí a una escuela refugio del norte de la franja que dejaba cerca de un centenar de muertos y decenas de heridos. Un ataque de precisión, afirmaba ayer el portavoz del ejército de Israel, que una vez más esgrime que los milicianos de Hamas y de la yihad islámica se esconden entre los civiles, en escuelas y también en campos de refugiados. Un ataque que ha condenado con firmeza prácticamente todo el mundo, incluido el gobierno español y el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que califica el ataque como una más de las masacres de civiles en Gaza. Más contundente se mostraba el nuevo gobierno de Irán, que habla de un crimen de guerra y de lesa humanidad y que afirma que están preparados para llevar a cabo un castigo severo a Israel, que no entiende más que dicen que el lenguaje de la fuerza. En este respecto, los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania han pedido una vez más hoy resolver el conflicto por la vía diplomática. Piden a Irán y a sus aliados que se abstengan de perpetrar ataques. Pascal Coixart es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Señora Coixart, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Creo que volvió el viernes de la franja, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué situación vio allí? Bueno, mucha desesperación, muy poca humanidad, mucha muerte, mucho sufrimiento en general. Es peor de como lo dejé hace unos 6 meses. Estuve ahí en diciembre, enero, y he vuelto julio, junio y parte de agosto. Y pues todo está mucho peor. Hay mucha destrucción, no hay casi edificios en pie, hay ruinas y restos de todo en la calle. Todos los servicios básicos han desaparecido. Obviamente los servicios médicos son poquísimos, pero estamos hablando también de educación, estamos hablando de recogida de basura, estamos hablando de todo lo que hace nuestra vida normal. Ya no hay nada, no queda nada. ¿Entra ayuda humanitaria? Entra a cuentagotas, con muchas dificultades. En abril se cerró el paso de Rafah, que es un paso que estaba entre Egipto y Gaza, y facilitaba mucho el acceso a camiones y aprovisionamiento, pero ahora pues solo se puede entrar por un paso con Israel y entra de manera muy difícil. Además, este paso pues muchas veces está rodeado de combates, por lo que pues muchas veces se tienen que parar. Los camiones no pueden entrar en Gaza porque los conductores no pueden jugar su vida pasando en medio de un combate. Por lo que, pues, incluso para nuestras actividades médicas muchas veces nos vemos con dificultades para dar un buen servicio. A veces nos faltan cosas básicas como gasa o como medicamentos básicos tipo paracetamol o estas cosas.
Algunas familias cuentan que han tenido que desplazarse 15 veces. Ustedes han visto incluso familias que se desplazaban, que han tenido que desplazarse 9 veces. Y nos contaba que hay gente que ya exhausta desiste en estos llamamientos de tener que desplazarse porque ya no tienen ni a dónde ir ni tienen fuerzas para moverse dentro de Gaza. Es así, cada desplazamiento es caro. Hay que poder mover sus cosas, mover sus niños, mover a toda la familia y además la gente cada vez se está quedando en una zona más pequeñita. Cada vez hay zonas, pues hay más zonas destruidas, hay más zonas peligrosas porque una vez haya habido combates, claro, quedan explosivos, quedan cosas muy peligrosas, no quedan casas, entonces la gente acaba estando en una zona muy pequeñita, los unos encima de los otros, mucha gente quedándose directamente en la playa, en tiendas que se han hecho ellos mismos, y claro, o sea, cada vez las condiciones son peores. Yo sí tengo compañeros de trabajo que vienen cada día a trabajar y a dar servicios médicos y estas personas pues sí, viven en una tienda y se han desplazado una, otra y otra vez. Y claro, en la última orden de evacuación que viví la semana pasada, había varios compañeros que me dijeron, yo Pascal no me muevo, es que ¿dónde ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Para que me echen en 4 días? Pues me lo echo a la suerte y ya veremos si muero o no. ¿En qué situación están los niños? Pues los niños hace 10 meses que no van a la escuela, hace 10 meses que ven que ya no hay nadie que controla nada. Hay un sentimiento de, yo creo que se dan cuenta de que esto ya, pues, no, las autoridades parentales, pues, sufren mucho porque no pueden ofrecer nada a sus niños, ¿no? No tienen maestros, tienen mucho tiempo libre y, pues, lo dedican a ayudar a sus familias. Ves a niños que tienen 3 años, 4 años haciendo cola muy larga para obtener un poquito de agua potable. Esto es la Franja de Gaza ahora, niños pues intentando sobrevivir y intentando ayudar a sus padres para sobrevivir. ¿Hay alimento para todo el mundo? En la zona en que estaba había mercado y es una de las pocas cosas que estaba mejor que cuando estaba en diciembre, enero. Pero en el norte de la Franja, que es una zona muy difícil de acceso porque está cortada del resto de la Franja por un control israelí, no he podido estar, pero los reportes de las Naciones Unidas describen una situación de hambre. Sí. Déjame hacerle una última pregunta, Pascal. La sensación que le transmite a la gente es que esto acabará de alguna manera, que acabará pronto. Cuando les pregunta o hablan sobre el final de esta guerra, la población civil, le pregunto, en Gaza, ¿qué le dice? ¿Cómo ve ese final, si es que lo ve? Claro, el final debería ser un alto al fuego lo más rápido posible y Médicos Sin Fronteras lo ha dicho y lo ha repetido a la saciedad y lo seguimos diciendo, pero es que la gente en Gaza ya no se cree en nada. Todo lo que quieren es que pare esto, que paren de desplazarles y de moverles aquí y allá, que les dejen salir si es posible de la franja, cosa que parece imposible a esas alturas, pero es que ya no se lo creen. En las últimas negociaciones, mis compañeros que en diciembre y enero, cada vez que había una negociación, estaban esperanzados, pues esta vez estaban como sí, otra negociación, sí, claro. Ya hay mucha desesperación. Pascal Coissart, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, regresó el viernes de la Franja y regresó con esta experiencia que nos ha descrito de manera tan gráfica y que yo le agradezco esta mañana en la radio. Muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, un saludo. Ocurre muchas veces, Mariola, que hablamos de el proceso político, de la diplomacia, del alto el fuego y demás, y vamos orillando, incluso dando por hecho que estas cosas ocurren. Bueno, pues lo que ocurre fue, el sábado vimos ese bombardeo otra vez sobre una escuela. Van 21 desde julio, según los cálculos de Naciones Unidas, organización que, por cierto, las Naciones Unidas, el gobierno de Netanyahu ha vuelto a poner bajo sospecha para que no quede nadie que sea creíble para que describa qué es lo que está ocurriendo sobre el terreno. Y sobre el terreno, Mariola, lo que está ocurriendo es esto que acabamos de escuchar. Sí, se nos
nos acaban las palabras, José Luis. Yo creo que para describir una realidad y para hacer un análisis político por una situación y para una situación que simplemente es un drama humanitario. Pero esto no es fruto ni de la casualidad ni de un desastre natural, es fruto de una acción estratégicamente diseñada por parte de un país al que hemos descrito siempre como la única democracia de la región y que estratégicamente está articulando una política que yo creo que es prácticamente de exterminio. Y esta es la única manera de analizar, digamos, sin paños calientes, algo que es un drama cotidiano para un país que está acogotado en un territorio y que su única aspiración es la pura dejar al azar si se muere o no se muere, como describía ahora en este momento la persona que ha hablado, ¿no? Entonces, yo a lo único que ya aspiro es, honestamente, a que la comunidad internacional coloque a Israel como lo que es en el momento en que, y por los términos y por los que políticamente se está comportando, que es un paria. Siento utilizar estas expresiones, pero creo que obedecen a la realidad. Guardans. Sí, creo que el alto representante Josep Borrell ha sido muy claro con los acontecimientos de los últimos días, pero efectivamente, más allá de ir a comentar este ataque, el otro ataque, etcétera, aquí estamos en una situación estructural querida por Israel y realmente en la que los que más sufren pues son lo ha descrito muy bien, ¿no? Esta entrevistada. Entonces yo creo podemos salir con reacciones de ira contra el gobierno de Israel, de sanciones aquí y allá, pero aquí hay que ir mucho más de fondo, o sea que hay que imponer un alto el fuego, hay que suspender la entrega de armas. El Reino Unido ya lo ha hecho un embargo de armas, Estados Unidos ahora no lo puede hacer, pero yo creo que en función de quién gane las próximas elecciones va a haber un cambio de política. No digo que se vaya a convertir en un país anti-Israel, pero si ganan los demócratas, vamos a ser claros, vamos a ver un cambio importante ahí en la presión, y eso está a 100 días, eso está a 100 días de donde estamos, que no está tan lejos, y por tanto hay que imponer esa paz, y a partir de ahí hay que fomentar también el debate dentro de Israel. Creo que no hablamos lo suficiente de la tensión que hay dentro de Israel, de la falta de democracia que hay dentro de Israel y, por ejemplo, de la falta de comunicación que hay dentro de Israel. Los ciudadanos de Israel no tienen el detalle de información que tenemos los demás, ¿no? No digo que no sepan lo que está ocurriendo, pero efectivamente la democracia se construye también con información y con transparencia. Esa transparencia está faltando gravemente para el propio pueblo de Israel, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante que mantengamos la antorcha encendida, que no nos acostumbremos a este drama, que no creamos que esto se arregla solo pues con 4 declaraciones contra Netanyahu y hablando de crimen de guerra, que lo podemos hablar, y yo estoy totalmente de acuerdo que lo que está viendo aquí son una sucesión de crímenes de guerra, está claro, pero yo sería partidario de algo mucho más práctico, que efectivamente puede pasar por sanciones, decía Mariola, pues tratarlo de paria. Bueno, eso, a mí lo de paria me interesa si se traduce en sanciones concretas, en que Israel sienta la presión específica, en embargo de armas, insisto, en aislar a ese país, pero de una forma que o sea, Israel no va a desaparecer, seamos claros también, y entonces yo en esto siempre en política internacional soy muy pragmático, muy pragmático, ¿no? Los valores son importantísimos, pero hay que combinarlos con la realidad. Israel no se va a ir, no va a desaparecer, la extrema derecha de Israel no va a desaparecer y se va a quedar ahí, y la reconstrucción de Palestina pasa por su vecino también. Y por tanto, teniendo eso claro, que a veces cuando algunos dicen pues aquello de desde el río hasta el mar y tal, pues que son cosas que da la sensación de que si todos apretamos los puños echaremos a Israel de Oriente Medio. No, y eso es importante recordárselo a algunos. No desaparecerá Israel, como por supuesto no va a desaparecer Palestina. Y entonces hay que asumir esa realidad y asumir que habrá que trabajar con Israel. Esperemos que con otro, pero habrá que trabajar con Israel. Una de las claves que daba Ignasi, me parece muy relevante, es la clave de Estados Unidos. Cómo puede cambiar la cosa en función de lo que ocurra en noviembre. Y sabe Kamala Harris que va subiendo en las encuestas, pero que precisamente el flanco que más puede erosionar sus expectativas es el malestar dentro de una parte no menor del electorado demócrata. Por eso, en torno a su posición de apoyo a Netanyahu. Y por eso ella misma incide en sus mítines. So let me say, I have been clear
Now is the time to get a ceasefire deal. En que es momento de conseguir el alto el fuego, que es la estrategia que ahora mismo está persiguiendo la Casa Blanca, que el plan de paz que dejó Joe Biden, todavía en el despacho Oval, pueda llevarse a término. Ruth. Sí, este es un cambio en el discurso del Partido Demócrata que es sustantivo, es importante, pero volvamos a los hechos y a la observación empírica, y lo que vemos es que Estados Unidos ha desplazado a la región a 2 portaaviones, el Theodore Roosevelt y el Abraham Lincoln, que esta mañana nos desayunábamos con un nuevo desplazamiento de un submarino con misiles guiados a la región. Eso es frente a Irán, ¿no? No, bueno, para defender a Israel, ha dicho el portavoz. Ha dicho de Hamas, de Irán. Sí, que ha dicho el portavoz, déjame terminar, ¿verdad? Sí. El submarino con misiles guiados es para defender a Israel del potencial ataque contra Irán. Y ya lo que voy es a que parece que desde luego no va a haber un abandono, ni va a haber unas sanciones, ni va a haber un boicot por parte de Estados Unidos a Israel, que mientras tanto, mientras esperamos el ataque de Irán, sigue masacrando a civiles inocentes en Gaza. Y además contamos con la situación que tiene Netanyahu. Hasta el mes de noviembre no se va a reunir la Knesset en Israel. Eso quiere decir que Netanyahu tiene hasta el mes de noviembre. En el mes de noviembre van a coincidir muchas cosas. Van a coincidir las elecciones norteamericanas y va a coincidir el comienzo también de las sesiones parlamentarias en Israel. Bueno, pues hasta noviembre que Netanyahu tiene manga ancha para hacer lo que quiera, porque no va a haber una ruptura de gobierno. Es hasta enero. Bueno, en noviembre tengo yo registrado que las sesiones parlamentarias empezarían. Me refería a la perspectiva de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Sí, vale. Que se vota en noviembre, pero el cambio no ocurre que se cambia, hasta enero. Que se cambia hasta enero, efectivamente, sí. Pero digo, las elecciones, cuando sepamos si va a haber un cambio o no va a haber un cambio, porque allá es donde nos empezaremos a poner más o menos nerviosos, ¿no? En función de quién gane. La cuestión es que en estos meses, Netanyahu lo que está haciendo es proseguir, ¿no?, haciendo caso al ala más dura, que además lo que quiere es, decía la portavoz de Médicos Sin Fronteras, que el norte de Gaza está absolutamente arrasado, que ahí no llega absolutamente nada, porque claro, hay un plan de reasentamientos israelíes en esa franja de Gaza. Y todo esto ante la inacción total de la Unión Europea. Es verdad que Borrell ayer salió inmediatamente a condenar esto y a pedir que efectivamente haya una reacción europea que llevamos esperando ya 10 meses, por cierto, ¿no? Mostrando cada vez con más ahínco que la unidad mostrada en la reacción contra Rusia no se ha dado en el mismo caso con un gobierno genocida como es el gobierno de Netanyahu. El otro flanco, precisamente, el otro frente que completa la información internacional esta mañana, Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Es esa operación, esa incursión inédita que lleva ya, yo creo que van a ser 7 días, de las tropas de Ucrania dentro del territorio ruso. Más de 30 kilómetros ya dentro del territorio ruso. Moscú, de hecho, se ha visto obligada a evacuar a más de 80.000 personas de las zonas fronterizas, tanto en Kursk como también esta pasada noche en Belgorod. Es el mayor avance ucraniano de este estilo desde que comenzó la invasión e inicia una nueva estrategia, como explicaba este fin de semana el propio presidente Zelensky. Hemos llevado la guerra al territorio de nuestro agresor. Doy las gracias a cada unidad de nuestras Fuerzas Armadas que ha conseguido que esto suceda. Ucrania demuestra así que sabe cómo restaurar la justicia y garantiza que vamos a ejercer la presión que es necesaria, la presión directa contra el agresor. Hoy expertos militares ucranianos están desgranando en la prensa de ese país por qué Ucrania ha elegido esa estrategia. Por un lado, destacan que han conseguido el efecto sorpresa, que Rusia no se lo esperaba, que es una manera de subir la moral también de la población ucraniana y de convencer a los socios internacionales que tengan dudas de seguir respaldando a Kiev. Por otro lado, cuentan también que el avance ha conseguido éxitos porque es una operación militar mucho mejor preparada que contraataques anteriores, con 2 brigadas, una de ellas mecanizada, equipos de defensa antiaérea y drones listos para el ataque. Esta mañana, además, Rusia asegura que ha estabilizado el frente, mientras que Moscú y Kiev se están acusando mutuamente en las últimas horas de un incendio junto a la central nuclear de Zaporilla, que recordemos que está en manos rusas desde casi el inicio de la invasión. La Autoridad Energética Ucraniana ha publicado un comunicado hace un cuarto de hora en el que reconoce daños en el sistema de enfriamiento de la central, en el que dice que es probable que los causantes fueran rusos, aunque eso sí no da pruebas ni llega a confirmarlo, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica ha respondido, dice que al menos hasta ahora no hay riesgo nuclear. Antonio, gracias. De pelo suelto me gusta todo
todo lo que sea misterio. Pascual Donates de Lavango, buenos días. ¿Qué tal? El adelanto de contenidos a partir de ahora en el magazine, ¿qué cosas vamos a contar? Pues mira, vamos a empezar con el carrete de Ángeles Caballero y vamos con una historia muy chula. El otro día el escritor Miki Otero publicaba la carta de despedida de su barbero, Juan Miguel Lucena, y él estará con nosotros. Con él desarrolló una amistad entre corte de pelo y corte de pelo, ¿no? Esas profesiones confesionales, pues el taxista, la manicurista, el camarero al que le cuentas. Los que no tienen más remedio que escucharnos. Sí, no les queda otra, es su trabajo, es su profesión. Eso hace un poco de psicólogos y queremos que en el 900, 100, 800 nos llamen y nos cuenten pues estas historias. Profesiones a las que la gente, sin que ellos tampoco lo vayan buscando, la gente les acaba confesando sus historias. En el 900, 100, 800 se acaban hartos de nosotros. Si al revés, si les interesa mucho escucharnos, si saben que su profesión es casi un confesionario, 900, 100, 800. Hoy, eso, confesionarios en el puesto de trabajo. Oye, ¿y qué me iba a decir a mí, siendo de letras puras como soy, que un lunes más iba a estar impaciente por escuchar a nuestra matemática Clara Grima? Porque es que todo lo hace facilísimo. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar y nos va a explicar cómo comparar porcentajes nos ayuda a tomar buenas decisiones en la vida y también a que no nos la cuelen, básicamente, que no nos den gato por liebre en las estadísticas. Y luego vamos con expresiones, con Eloís Guerrier. Hoy el reino animal, marear la perdiz, gato encerrado, para ti la perra gorda. Y luego, ojo, que también tenemos más cosas, metabolistas. Aitor Biribay y Adrián Castillo vienen acompañados de Olaya Prado Novoa, porque nos van a explicar el mejor metabolismo del mundo. Que todos pensamos, pues el deportista de élite. No. Pues no, la mujer embarazada. No hay cambio metabólico mayor que el del embarazo de una mujer. Nos lo contarán ellos luego. Tremendo. Oye, yo me voy a sentir un poco huérfano sin Juegos Olímpicos, pero bueno, todavía tenemos allá a Tony Padilla. Está en París, nos va a contar cómo ha sido ese chimpún, ese fin de fiesta en los Juegos, cómo amanece hoy París, y también va a recuperar una de esas historias de olímpicos que no ganaron el oro, pero cuyo ejemplo es más valioso que un metal. Hoy nos va a contar la historia de Liu Xian, que era en los Juegos de Pekín un gran atleta famosísimo, el más querido por los chinos, pero ¿qué le pasó para caer en desgracia? Tony Padilla nos lo resuelve. Con Padilla lo contamos en las historias olímpicas de Evasión y Victoria a partir de las 11:30. Ahora, de momento, Ruth Ferrero, Ignacio Guardans, Mariola Urrea, yo os doy las gracias y os convoco para la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.